te quiero hablar de Quirón y del sentido del dolor. Voy a hablar especialmente de un dolor prolongado y profundo. No es de un dolor de 2 días y después pasó, sino de un dolor, como te decía, que tiene un tiempo, ¿bien? Un dolor que puede ser físico, que se prolonga en el tiempo, un dolor intenso, o puede ser también un dolor emocional, que también dure bastante tiempo, ¿bien? Acerca de ese dolor específico es el tema de hoy. Primero vamos a ver ¿por qué hablo de Quirón? ¿Qué es Quirón en astrología? Vamos a comenzar desde el punto de vista de la astronomía. Quirón es un asteroide que se encuentra entre las órbitas de Saturno y Urano. Tenemos los planetas personales, ¿sí?, en distintas órbitas. El último de los planetas personales es Saturno. Luego vienen los 3 transpersonales: Urano, Neptuno y Plutón. Bueno, entre Saturno y Urano se encuentra Quirón, un asteroide. Por lo tanto, desde el punto de vista astronómico, Quirón es la puerta de acceso a lo transpersonal. En la astrología se ve que se trabaja, es decir, el esfuerzo lo ponemos hasta Saturno, es decir, todo lo que podemos hacer desde lo personal, desde nuestro esfuerzo. Ahí es el trabajo y se llega hasta un límite. Luego de ese límite llega una ampliación. Pero esa ampliación no es que llega porque sí, sino que esa ampliación en algunos casos para poder ir ahí hay que pasar por ese embudo que es Quirón, por el embudo del dolor en este caso. No todo el mundo que tiene esta ampliación pasa por el embudo del dolor, pero algunas personas sí. ¿Quiénes sí? Primero, Quirón tiene que ser fuerte en la carta natal. ¿Qué es tener Quirón fuerte? En una posición fuerte. Por ejemplo, en el ascendente, en la casa 10, en la casa 12, relacionado en un aspecto duro al Sol. También algunas otras posiciones que, bueno, son más cuestiones técnicas. O sea, Quirón primero tiene que ser fuerte. Segundo, esto se va a activar con un tránsito de Quirón. Por ejemplo, cuando Quirón, que está en este momento en el cielo moviéndose, toca, por ejemplo, el ascendente. Entonces ahí se activan estas cuestiones de lo que vamos a hablar hoy. O sea, esto siempre se lo ve relacionado a Quirón. Es un dolor diferente al resto de los dolores. ¿Bien? Desde el punto de vista de la mitología griega, veamos quién es Quirón. Y ahí vamos a entender bastante sobre esta cuestión tan especial, tan particular, este dolor diferente. ¿Bien? Primero, Quirón es hijo de Saturno, este que está acá, y de Fílira, una hija del océano. ¿Cómo fue esa concepción? Y allí comienza el primer trauma. Esa concepción es una violación por parte de Saturno a Fílira. Fílira, para huir de Saturno, se convierte en yegua, y Saturno, que es Crono en la mitología griega, se convierte en caballo. Viola a Fílira y producto de esa violación nace Quirón, un centauro, mitad hombre de la cintura para arriba y mitad caballo de la cintura para abajo. Ahí tenemos, desde el origen de la concepción hay un trauma. En el nacimiento se ve la marca de ese trauma. Ahí estaban cuando sus padres se habían convertido en yegua y en caballo. Ahí está la marca de ese suceso. Y no solo eso, sino que además su madre, cuando nace Quirón, ve que es un centauro, ve que lo ve monstruoso y lo abandona. De su padre nunca supo más nada, recordemos, fue producto de una violación. Entonces tenemos el trauma inicial, el abandono, y además de eso, en general los centauros eran bastante pendencieros y tenían un carácter difícil. Él era bondadoso y sabio. Por otro lado, varios héroes venían a formarse con Quirón. Quirón fue curador y fue maestro. Muchos héroes míticos se formaron con Quirón. Uno de esos es Hércules. Hércules estaba haciendo uno de sus famosos 12 trabajos y venía luchando con otros centauros, con unos centauros muy belicosos. Accidentalmente hiere a Quirón con una flecha con la punta envenenada
y esa le causa una herida que nunca sanaría. Entonces tenemos 3 traumas. Ahí ya el tercero ahora, esta herida en una pierna que nunca iba a sanar, que siempre le estaba causando un enorme dolor. Quirón podía curar a otros, pero no podía curarse a sí mismo. Y llega un momento que el dolor era tan insoportable que cede su inmortalidad, como era hijo de dioses, era inmortal, cede su inmortalidad a Prometeo, entonces muere y así alivia su dolor. Entonces vemos que, primero, esto no le pasa a cualquiera, le pasa a personas con destino de curar a otros, pero el curar a otros pasa por entender el dolor del otro porque lo está viviendo en carne propia, porque tiene un dolor propio. Hay algo en el origen, un trauma en el origen, que incluso tal vez la persona no lo sepa, que está relacionado muy frecuentemente a algún suceso de abuso, que se activa en un tránsito importante, que además esto de está en la entrada a lo transpersonal, que a partir de ese dolor se habilitan nuevas funciones que la persona antes no tenía, nuevos talentos. O sea, tenemos ciertos talentos. Si llega a haber un trauma de tipo quironiano, un dolor emocional, físico, lo que sea, se habilita un talento que antes no se tenía. ¿Bien? Y otra cosa, no solo eso, sino que además tiene que morir para que ese dolor termine. Por lo tanto, algo en la persona tiene que morir para que su angustia desaparezca. ¿Qué es lo que tiene que morir? Bueno, eso será personal de acuerdo a dónde esté ese quirón en la carta de personas con quirón fuerte. Primero, hay que tener quirón fuerte, si no, esto no sucede. Segundo, se va a activar en un tránsito. La persona también, digamos, esto de la posibilidad de curar a otros, de desarrollar nuevos talentos, siempre está como potencialidad. También la persona puede quedarse en, me pasó algo muy terrible, quedó victimizada, no le encuentra sentido a ese dolor, y entonces esos talentos no se habilitan. Los talentos se van a habilitar cuando la persona haga algo con ese dolor que tiene. Puede entender el dolor del otro y actuar en consecuencia. Y ahí es donde se habilitan estos nuevos talentos. Y algo en la persona tiene que morir. Por supuesto que quien ha pasado por algún trauma difícil, algo ha muerto. Ya no es la misma persona que era antes. Permitir que esa identidad antigua desaparezca y que se genere una nueva identidad. Que algo muera y ahí resulta aliviador del dolor. Entonces, el dolor profundo, prolongado, tiene un enorme sentido. Pero claro, uno a veces pasa por situaciones dolorosas y no sabe estas cuestiones, que el dolor habilita talentos, que el dolor permite entender el dolor del otro, y que además está pidiendo una renovación completa, una transformación, una muerte de quien se era antes. ¿Bien? Si estás pasando por algo de esto, espero que te haya servido, y si conoces a alguien que tal vez lo necesite, por favor compartilo. Y bueno, seguimos la próxima, espero que te guste. Gracias.